Mi nombre es Juan Gutiérrez del programa Administración Financiera con el ID 898-785. El día de hoy vamos a hablar sobre un impacto en la legislación comercial colombiana. Vamos a analizar este evento histórico y vamos a ver qué impacto tuvo. En esta ocasión yo decidí tomar como referencia la reforma de la Constitución política en 1991. Colombia en los años 80 y principios de los 90 era una nación en crisis. Fue un periodo marcado por un profundo malestar social, violencia política y una creciente sensación de desilusión con el orden existente. El país estaba atrapado en las garras de un brutal conflicto interno. Grupos guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y carteles de la droga luchaban por el poder. Esto condujo a una violencia generalizada y a violaciones de los derechos humanos. El pueblo colombiano anhelaba la paz, la estabilidad y una sociedad más justa. La constitución vigente, que databa de 1886, ya no se consideraba que respondiera a las necesidades de la nación. Era un documento de su época, pero los tiempos habían cambiado drásticamente. La antigua constitución se consideraba obsoleta e inadecuada para abordar los complejos retos de una sociedad en proceso de modernización. Los colombianos de todas las clases sociales sentían una profunda desconexión entre las aspiraciones del pueblo y las realidades del marco político y jurídico de la nación. En medio de este contexto de crisis e incertidumbre comenzó a surgir un poderoso movimiento por el cambio. Colombianos de todos los segmentos de las sociedades, estudiantes, trabajadores, intelectuales e incluso algunos políticos comenzaron a exigir una nueva constitución. Anhelaban una reestructuración fundamental del orden político y jurídico del país. El llamado a una nueva constitución no era simplemente un llamado a una reforma legal, era un clamor por un nuevo comienzo, una oportunidad para construir una Colombia más justa, equitativa y democrática. La constitución vigente se había convertido en un símbolo del antiguo orden, un orden que muchos creían que estaba fallando al pueblo colombiano. El clamor por el cambio se hizo más fuerte, alimentando por el deseo de paz, justicia y un sistema político más inclusivo. Se esperaba que una nueva constitución fuera el primer paso para curar las heridas del pasado y construir un futuro mejor para todos los colombianos. El escenario estaba preparado para una profunda transformación del Estado colombiano. La necesidad de una nueva constitución en Colombia fue impulsada por una confluencia de factores que habían llevado al país a un punto de ruptura. El problema más acuciante era la escala de violencia que se había apoderado de la nación. El conflicto armado de décadas entre el gobierno, las guerrillas de izquierda y los paramilitares de derecha había creado un clima de miedo e inestabilidad. La violencia se había cobrado innumerables vidas, había desplazado a millones de personas y había erosionado el tejido social de la nación. El sistema político existente se consideraba en general corrupto, insensible y dominado por una pequeña élite. La corrupción se había filtrado en todos los niveles del gobierno, erosionando la confianza pública y obstaculizando el desarrollo económico. Los partidos políticos tradicionales, a menudo percibidos como desconectados de las necesidades de los ciudadanos de a pie, no habían logrado abordar las causas profundas del conflicto y la creciente desigualdad social. La Constitución de 1886, si bien había sido objeto de enmiendas a lo largo de los años, ya no se consideraba un marco adecuado para una sociedad moderna y democrática. Su estructura centralizada había asfixiado la autonomía local y había obstaculizado una gobernanza eficaz. Además, la Constitución no protegía adecuadamente los derechos humanos fundamentales, lo que dejaba a muchos colombianos vulnerables a los abusos. El narcotráfico que se había disparado en la década de 1980 había exacerbado aún más la crisis. La enorme riqueza creada por el narcotráfico de drogas había alimentado la corrupción, la violencia y una cultura de impunidad. Los carteles se habían infiltrado en las instituciones estatales y habían socavado el Estado de Derecho, creando una sensación de anarquía y desesperación. El pueblo colombiano, que anhelaba la paz, la justicia y una sociedad más equitativa, reconoció que se necesitaba urgentemente un nuevo contrato social.
El clamor por una nueva constitución alcanzó su punto álgido a finales de la década de 1980. Los movimientos estudiantiles, impulsados por el idealismo y el deseo de un futuro mejor, desempeñaron un papel fundamental a la hora de galvanizar a la opinión pública. Organizaron protestas, marchas y foros públicos exigiendo una nueva constitución que abordara los males de la nación. Su energía y compromiso resonaron en una población cansada de la violencia y deseosa de un cambio. En una decisión histórica, el gobierno, reconociendo la necesidad de abordar la creciente crisis de legitimidad, accedió a celebrar un referéndum sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El referéndum, celebrado en 1990, registró una abrumadora mayoría de colombianos que votaron a favor de una nueva constitución. Este fue un momento decisivo en la historia de Colombia, un testamento del poder de la movilización pacífica y del deseo colectivo de un nuevo comienzo. La elección de la Asamblea Constituyente en diciembre de 1990 fue un acontecimiento realmente extraordinario. Reunió a un grupo diverso de colombianos de todos los ámbitos de la vida, líderes indígenas, afrocolombianos, mujeres, académicos e incluso exguerrilleros. Esta ecléctica asamblea, que reflejaba el rico tapiz de la sociedad colombiana, tenía la trascendental responsabilidad de redactar una nueva Carta Magna para la nación. Los debates en el seno de la Asamblea Constituyente fueron apasionados, a veces polémicos, pero siempre impulsados por el deseo compartido de crear una sociedad más justa y equitativa. La Asamblea se convirtió en un foro para las voces no escuchadas, para que las comunidades marginadas pudieran opinar en la configuración del futuro de su país. Fue un testimonio del poder del diálogo, el consenso y la creencia en la posibilidad de construir juntos un futuro mejor. La Constitución de Colombia de 1991, producto de este proceso histórico, marcó un cambio radical con respecto al pasado y sentó las bases de una nueva era en la historia de Colombia. Uno de los logros más significativos fue la elevación de los derechos humanos a un lugar central en el ordenamiento jurídico. La nueva Constitución consagró un amplio abanico de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, la libertad de expresión, reunión y religión, y la igualdad ante la ley. Reconociendo los defectos de la estructura estatal altamente centralizada, la nueva Constitución introdujo importantes medidas para descentralizar el poder. Otorgó mayor autonomía a los departamentos y municipios, facultándolos para gestionar sus propios asuntos y promover el desarrollo local. Esta descentralización tenía como objetivo hacer que el gobierno fuera más sensible a las necesidades de la población y reducir la concentración de poder en manos del gobierno central. La Constitución de 1991 también trajo consigo importantes reformas del sistema judicial, que durante mucho tiempo había estado plagado de ineficiencia, corrupción y falta de independencia. Estableció una Corte Constitucional encargada de salvaguardar la constitucionalidad de las leyes y proteger los derechos fundamentales. Se reforzó el poder judicial y se le otorgó mayor autonomía con el fin de garantizar el Estado de Derecho y promover la rendición de cuentas. La nueva Constitución también introdujo mecanismos de participación ciudadana en el gobierno, como los referendos populares y las iniciativas legislativas, que facultan a los ciudadanos para que desempeñen un papel más activo en la